Nada, que la reunión de hoy es una charla, se titula Vivir la salud frente a la enfermedad, cáncer. Miriam Guinea Díaz de Corcuera es la que tenemos aquí a mi izquierda. Ella es terapeuta. Ella se dedica también a hacer consultas privadas para ayudar a la gente que tiene este problema. También trabaja en la clínica Fisionatura, en el Albir. Bueno, esto pues irá poquito a poco, os irá diciendo todo lo que ella hace y a lo que se dedica y su experiencia. Su experiencia, que es lo más importante. Yo me emociono. ¡Ay, madre! Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mirenlu. Primeramente quiero dar gracias a la asociación que me ha invitado y al Ayuntamiento de Calpe por crear un espacio para compartir. Siempre digo que el compartir multiplica, y compartir mi experiencia ante la enfermedad espero que nos ayude a multiplicar la confianza en nosotros mismos para superar las enfermedades. Me estaba preguntando Pascuí un poquito ahora sí, de mi currículum, porque lo mandé aquí, pues ya sabéis, así, palabras y palabras. A mí no me gusta hablar mucho de mi currículum vitae, de hecho lo suelo llamar mi ridículum vitae, para reírme un poco de él, porque hasta hace poco yo era una entusiasta de cursos, estudios y demás. Entonces, la verdad que es muy extenso, pero prefiero basarme en la práctica y además dedicar el día de hoy a eso, a compartir lo que fue la experiencia. Principalmente soy terapeuta, suelo dar conferencias donde me llamen, donde sea necesario. La salud no tiene precio y cuando se puede, pues se paga, pero cuando no, ahí tenemos que estar todos los profesionales de la salud para compartir y dar. Y más cuando hemos vivido una enfermedad, y una enfermedad que crea tanto miedo, como es la palabra cáncer. Bueno, voy a empezar haciendo un breve resumen de lo que fue mi experiencia y os contaré. Mirad, yo tengo 43 años y bueno, a los 22 años empecé a trabajar de enfermera en un geriátrico y evidentemente cuando trabajas con personas de cierta edad pues ves la muerte muy a menudo. Todos los meses hay gente que fallece. Yo era la enfermera de 3 médicos, o sea, multiplicar el trabajo de 1 por 3. Siempre he sido una persona en la cual la creencia de yo puedo con todo la he tenido muy impresa. Y eso os lo digo porque para mí mi gran maestra es mi madre, que es de vuestra generación. Y tomé ella ese modelo del yo puedo. Habéis vivido o habéis crecido en una generación que, tal y como la nuestra, que ha venido posterior, pues no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones y además hemos tomado papeles de tener que ser estupendísimas amas de casa, estupendísimas dentro de casa y fuera de casa, y yo puedo con todo. Y eso causa muchísimo estrés. Y el estrés es la gran base de todas las enfermedades. Cuando yo cogí el cargo de ser enfermera de 3 médicos, pues nada, yo puedo, pues mayor desafío, mayor esfuerzo. Aprendí muchísimo, sobre todo del trabajo pues cercano a eso, a lo que es el final de la vida. Y el cáncer estaba cada día ahí presente. Gracias a Dios todos tenemos dones y el mío ha sido una naturalidad ante lo que es la emoción de la muerte, porque siempre lo he sentido, no lo he pensado desde pequeña, lo he sentido como una parte esencial de la vida, cosa que aquí en Occidente nos cuesta mucho ver. Y por eso la muerte, desde lo que es el campo médico tradicional, nuestra medicina tradicional occidental se llama medicina alópata, pues lo vivimos la muerte de cualquier enfermedad. Es nuestro proceso natural, morir. Pues lo vivimos como un fracaso, lo tapamos, lo enmascaramos y no queremos ni oír hablar de ello. Y eso nos perjudica muchísimo, muchísimo, de verdad. Tenemos que afrontar que desde el momento que nacemos tenemos una parte de la vida esencial que es el morir y que una parte probable es la enfermedad. Y la enfermedad está ahí para enseñarnos, no está ahí para culpabilizarnos y para castigarnos, que es lo que yo veía en consulta y sigo viendo.
En mi primera parte de contacto con la enfermedad del cáncer, pues yo estaba, digamos, de espectadora. Como os dije, pues muy a menudo pues teníamos pacientes afectados por el cáncer y yo me apasionaba tratar con este tipo de pacientes más que con otros, porque veía en todos ellos algo en común. Y es el hecho de que cuando les dabas tiempo para que se comunicasen, cuando sabéis que en la medicina, bueno, en la seguridad social poco tiempo nos da de hablar con el médico, pero era una clínica privada y pues teníamos tiempo de hablar con los enfermos, y en todos los afectados de cáncer siempre había de fondo un gran problema emocional, de fondo, siempre. Siempre encontrábamos un problema de familiar, personal, algo emocional que tenían ahí bien tapadito. A eso nos ha enseñado la sociedad. Hemos aprendido a no llorar, a contener la rabia, a no perdonar. Todo eso estamos muy bien enseñados. Y yo os propongo algo que a mí me hizo mucho bien. Y fue la primera medicina que me apliqué a mí misma y que me hizo de verdad darme cuenta de lo importante que es expresar todas las emociones. Y todas las emociones son igual de buenas y de malas. Todo depende de si las expresas o no. ¿Por qué? Mirad, el cuerpo humano tiene un sistema nervioso que es como una red que envuelve todo el cuerpo, y ese sistema nervioso le da igual si te toca la lotería o si se muere tu marido. Se va a estresar igual. No distingue si una cosa es buena o mala. Es mala en el momento en el que sube esa tensión nerviosa y tú la contienes. Y momentos como esos, como os digo, estamos mal acostumbrados a vivirlos, a tragarnos las emociones, a contener las emociones y a no mostrarlas. Y esa es de las principales causas que yo he visto de fondo del cáncer. Además, yo llegué también a esa conclusión porque yo tengo 2 hermanos. Tengo antecedentes de cáncer. Mi padre falleció de cáncer, mi abuela falleció de cáncer. Yo soy la pequeña de 3 hermanos. Soy la única que siempre ha sido una apasionada de la vida sana, de comer bien, súper deportista y demás. Qué curioso. La única que enfermó fui yo. Cuando mis hermanos microondas, comen lo que les da la gana, no hacen deporte, vivimos en una misma zona. Hay agentes externos, sí es verdad, pero los principales agentes son los internos y es cómo nos tomamos la vida. Yo me la tomaba, gracias a Dios he aprendido, tras la enfermedad, a tirar adelante con todo, yo puedo con todo y contengo las emociones. A ponerme una máscara, a todo está bien, a no mostrar la rabia, a no ser asertiva, no decir que no, no poner límites, estar para todos. Eso a mí me causó muchísimo estrés y sobre todo se desató en el momento que mi padre, al cual me sentía muy unida, falleció de cáncer en 3 semanas. De estar perfectamente bien, además era un hombre muy fuerte, en 3 semanas falleció. En esas 3 semanas, además, mi madre nos pidió una complicidad de silencio, quiere decir, no digáis nada a tu padre. Entonces estuvimos ahí en el hospital acompañándolo continuamente, pero conteniendo esa emoción de lo que es compartir los últimos días de la vida de alguien que quieres profundamente. Eso me causó aún más estrés. Pero es que luego aún sufrí más estrés cuando a mi hermano pues, tuvo una pérdida al mes siguiente. A los pocos meses también perdí a mi marido. Cuando digo que perdí, hay muchas formas de perder, ¿eh? No se pierde solamente las personas cuando se mueren, también se pueden perder porque no quieres saber nada de ellas por algún motivo o porque te separas, en el caso de mi marido, ¿eh? Entonces ya fueron, fijaros, la pérdida de mi marido, la pérdida de mi hermano mayor, la pérdida de mi padre principalmente, y la gota que me colmó el vaso en el mismo año, en menos de medio año, fue mi mejor amiga. Y yo de las cosas que más valoro en esta vida es la amistad y la libertad. Eso ya me colmó el vaso. Y ahí fue cuando mi cuerpo dijo, hasta aquí, ya no puedo más. ¿Qué pasó? Pues que en ese mismo año me hice una revisión rutinaria ginecológica y cuando me llamaron a recoger los resultados, lo cual me extrañó, pues me dieron la noticia de que me citaron en oncología y me dijeron que tenía una mácula precancerígena con un movimiento acelerado.
Yo no me lo creía, la verdad que cuando me dijeron, digo, esto no me está pasando a mí. Y esa es la primera fase de este tipo de enfermedades a las cuales tenemos tanto miedo, el no te lo crees. Luego viene el por qué a mí, y luego el por qué a mí, cuando yo me cuido y demás. Pero bueno, yo empecé con la fase de esto no me lo creo. Es curioso porque después ya han pasado ya varios años, esto fue en el año del tsunami, en el 2004. Me suelen preguntar a ver si me iluminé estando por los Himalayas y demás, porque después de eso yo he viajado mucho por el mundo y he estado en lugares pues, que la gente pues, tenemos muy idealizados. He estado trabajando con el Dalai Lama en Dharamsala, por ejemplo. He ido varias veces a la India, a Nepal, a países muy exóticos, pero siempre con trabajo sobre la salud. Y la gente te dice, ay, ¿ahí qué sentías? Digo, yo, el momento que me iluminé fue en la consulta del médico cuando me dijeron esto. Ahí tuve un apagón y una voz dentro de mí me dijo, aprovecha, esta es tu oportunidad. Esta voz, por un momento se me pasó, digo, ¿será mi padre? Esta voz era mi intuición. Y esa intuición la tenemos todos dentro de nosotros. Y esa voz tenemos que escucharla. Ante cualquier enfermedad, siempre tenemos un gran poder, el primer poder dentro de nosotros, que es nuestra intuición. Y ese es el movimiento maestro, el movimiento que nos va a llevar hacia la salud. Mi tendencia después de eso, de no me lo creo, es decir, bueno, vale, me está pasando a mí. Yo tuve una actitud de decir, no voy a decirle esto a mi familia porque no me siento capaz de luchar contra el dolor que les va a causar a ellos. Todos tenemos limitaciones y esa era mi limitación. Yo puedo luchar por mí misma, pero cuando tengo gente emocionalmente muy cerca de mí que sufre por mí, ya no me veo capaz. Esa es mi limitación. Todos tenemos limitaciones. Entonces decidí llevarlo yo para adelante. Yo pensaba, año y medio de vida me va a quedar, porque mi compañera que tenía enfermera con la que trabajaba aquí en Javier, el fin de semana, en una clínica privada, hace un año y medio con el mismo diagnóstico. Y pues, ¿sabéis? Me dije a mí misma, lo que voy a hacer es hacer lo que me sale, no digo de dónde, pero por fin voy a hacer lo que quiero con mi vida. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, que yo tenía en ese entonces 33 años, no, 34 años, sí, había estado haciendo lo que los demás esperaban de mí. No sé si os suena esto, si lo habéis vivido, sobre todo a mujeres de vuestra generación. Y es que a mi madre la adoro y siempre ha estado haciendo lo que los demás esperaban de ella. Así era reconocida y así era querida. Y es nuestra necesidad primordial desde que nacemos, ser queridos. Y a vosotras sobre todo os han enseñado a ser queridas a través del reconocimiento. Entonces siempre van todos delante y después vosotras. Nosotras, la generación posterior, también hemos tenido esa carga, pero un poquito menos, o quizás más, porque luego además tenías que ser así, dentro de casa y fuera de casa, ¿no? Pero bueno, yo por eso le dedico esta enseñanza siempre a mi madre. Claro, cuando me llegó a mí ese momento y decidí tirar adelante yo conmigo misma, y hacer lo que quería, dije, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Yo siempre he tenido muchísimo interés en otro tipo de medicinas. Yo creo que solamente hay una medicina, y es una medicina que integra, no una medicina alternativa, una medicina que integra y es la medicina que a ti te va bien. Y no tiene por qué ser la medicina alópata, porque nuestra medicina tiene algo muy bueno, tiene los diagnósticos, tiene la cirugía, pero luego la medicina tradicional china tiene otras cosas muy buenas, la medicina tradicional india tiene otras cosas muy buenas. Y si tomamos un poco de cada una de ellas, veremos que podemos complementar una medicina integrativa. Para mi parecer, yo nunca he renegado de nuestra medicina alópata, pero creo que le falta una visión holística. Holística quiere decir que el ser humano es un todo, que no podemos coger y tratar por un lado la mente, por otro lado el cuerpo, por otro lado las emociones, que va todo englobado. Y eso lo vemos cuando en los médicos de antes, los que venían a casa a atendernos, lo primero que hacían era preguntarnos, bueno, ¿y cómo te encuentras? ¿Qué es lo que te pasa? Y en ese momento el paciente empieza a expresar lo que siente, empieza a expresar cómo se siente y ya empieza a sanar. Yo ahora eso lo veo en las salas de espera de la Seguridad Social. Porque cuando está dentro el paciente no le da tiempo. Le da justo el tiempo
de estresarse contándole rápidamente al médico lo que le pasa y el médico más estresado todavía rápidamente enchufarle varios medicamentos. Y esa no es la forma de curar ni de sanar. Mirad, tal y como nosotros enfermamos, nosotros nos curamos. El médico o el terapeuta está ahí para acompañar y para guiar al paciente a su autocuración. Y eso nos da mucho miedo porque nos hace ser responsables de nuestra enfermedad. Nos hace ser responsables de coger una gripe. Nos hace ser responsables de torcernos un tobillo. Nos hace ser responsables de tener un cáncer. Y eso no nos gusta, porque es mucho más fácil echarle la culpa a los agentes externos, que si las ondas no sé qué, a que si la comida está adulterada, a que si lo que sea, externo. Y no es así. El principal responsable de la enfermedad es uno mismo. Y el principal responsable de curarnos es uno mismo. Y si no empezamos a hacernos responsables de nosotros mismos, no va a haber médico ni terapeuta que nos ayude. Siempre vamos a estar dependiendo de algo externo. A mí eso me ayudó mucho. La verdad es duro, porque a los enfermos pues nos cuesta. Además que hay muchas personas que consciente o inconscientemente les gusta el papel de víctima y no se quieren curar. Yo no sé si conocéis a alguien cerca de vosotros, pero yo en consulta veo mucha gente que dice que se quiere curar, pero luego no hace nada por curarse. ¿Y por qué? Porque están muy cómodos en su papel de víctima, porque reciben mucha atención, porque reciben mucho cuidado, mucho reconocimiento, y a través de absorber la atención de los demás. Ese es su camino, está muy bien, pero para los que nos queramos cuidar, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Yo llegué a esta conclusión después de 5 años, desde que me dieron el diagnóstico hasta que lo superé, en los cuales lo primero que hice fue no luchar contra la enfermedad. Yo sigo empecinada en dar las charlas que haga falta, sobre todo en las asociaciones de cáncer. Lo que pasa es que hay un hándicap, y es que normalmente es una asociación de lucha contra. Y esa frase a mí me chirría, porque lo primero que yo siempre digo es no luches. Hasta la Madre Teresa de Calcuta decía, llamadme para la paz, pero nunca me llaméis para la lucha. Lo primero que tenemos que hacer ante cualquier enfermedad, y ahora os digo que podemos hablar de una gripe hasta un cáncer, es no luchar. ¿Por qué? Por algo muy lógico, y es, en el momento que lucho, mi sistema nervioso se estresa, porque me tengo que poner en tensión, en lucha, porque en el momento cuando uno lucha se pone en tensión. Cuando yo me estreso, el sistema inmune se debilita. Y cuando el sistema inmune me debilita, difícilmente voy a poder superar cualquier enfermedad. Y hablo un poco de enfermedad porque tampoco quiero repetir mucho la palabra cáncer, porque nos da mucho miedo. Pero es que la palabra miedo está muy presente en nuestra sociedad. Y eso es el gran cáncer que estamos viviendo, el miedo. El miedo a cualquier enfermedad. Mirad, hay un libro maravilloso que se llama La enfermedad como camino. A mí me ayudó mucho. Y luego me ayudó muchísimo oír a personas pues, que como yo estaba empezando, pero otras personas que habían vivido esta enfermedad. Y yo me acuerdo que cuando iba a charlas me daba incluso miedo entrar a la charla y parecía como digo, uy, que me lo van a contagiar. No contagiar porque el cáncer no es contagioso, pero parece que lo sea. Cuando hablas de ello la gente lo huye, la gente lo tapa, la gente lo disimula, lo dice con la voz más bajita. No es contagioso, pero ¿sabéis lo que sí que es contagioso? El miedo que produce. Es muy contagioso. Y el miedo no nos ayuda a afrontarlo. Cualquier enfermedad está ahí para enseñarnos que el camino que estamos tomando no es el adecuado para vivir la salud. Yo a esta charla le he titulado Vivir la salud, tal y como el programa de radio que realizo en Altea, tal y como la consulta que llevo en el Albir, tal y como los retiros que doy de fin de semana, los talleres que doy en verano y los grupos que se forman a través de esta charla. La gente que quiere, después de una charla me dice, miren, vamos a hacer un grupo de gestión emocional para saber cómo gestionar nuestras emociones de forma sana y saludable y afrontar enfermedad, afrontar crisis, afrontar los problemas de cada día para superarlos y fortalecernos. La enfermedad yo la he vivido desde el primer momento como si
en el camino de la vida se me pusiera un semáforo en rojo que me dijese, miren, por aquí no vas bien, por aquí no vas bien, y tu cuerpo te lo está diciendo, tienes que tomar otro camino. Entonces ahí, cuando se pone el semáforo en rojo, ¿qué tenemos que hacer? Parar, eso que nos cuesta tanto y a lo cual no estamos acostumbrados. Cuando paramos, viene el siguiente paso, y es darnos cuenta de que la enfermedad está ahí, no solamente por algo, y no tengo que meterme y hundirme en un por qué, y por qué a mí, y por qué, no, sino ir hacia un para qué. ¿Para qué está esta enfermedad en mi vida? ¿Qué sentido positivo le puedo dar a esta enfermedad? ¿Qué sentido le puedo dar que tengo una gripe? Pues igual es quedarme un día en la cama y estar conmigo misma y darme cuenta igual de que me estoy estresando mucho con el trabajo, de que mi relación de pareja la podría solucionar si ese día, además de estar en la cama, hablo con mi pareja, de que tengo que poner más atención a mis hijos, pero luego si además es una enfermedad, pues digamos, más potente, como puede ser el cáncer, puedo darme cuenta de muchas cosas que no me van a gustar, pero en el momento que me dé cuenta, las expreso y al expresarlas ya empiezo a curar, a sanar. Después de darse cuenta que viene algo que también nos cuesta mucho, que es tomar acción, ponerte a ello. Vivimos en una sociedad que hablamos muchísimo, yo de hecho ahora estoy hablando, pero tenemos que hablar desde la experiencia, desde lo vivido, y tenemos que hablar hacia el motivar a los demás a que se muevan. Yo me moví, y porque me moví hice un cambio muy profundo en mi vida, gracias a Dios estoy aquí. Y yo me hice una promesa a mí misma. Me dije, miren, si sales de esta, te vas a dedicar el resto de tu vida a comunicar lo que tú has vivido y a transmitir lo que has aprendido. Porque si hay algo que fue bueno para mí, seguro que hay algo que es bueno para alguien. Y mi verdad es lo que yo viví, pero no es buena para todos. Igual alguno de vosotros hace bien porque lo habéis vivido o porque tenéis a alguien al lado cerca que lo ha vivido y podéis transmitir algo de lo que aquí os llevéis. Pero no es una verdad única, pero seguro que a alguien le puede aportar algo. Y por eso estoy aquí. Mi vida antes era aparentemente muy cómoda. Tenía un muy buen sueldo, vivía en una casa preciosa, un marido estupendo, todo aparentemente muy bien. De fondo también muy bien, no tengo ninguna queja, pero no era mi vida, como os digo, era una vida de reconocimiento. ¿Y por qué? Pues tanto por exceso como con defecto. A mí, mi familia, donde yo he crecido, donde yo me he formado, siempre he sido muy querida, pero es una familia muy tradicional, en la cual, pues bueno, yo me debía a ellos y por deberme a ellos llevaba una vida muy, digamos, tradicional. Cuando llegó la enfermedad yo os dije que decidí hacer lo que quería. Y lo que quería, siempre he querido, era irme a la India, un pequeño sueño pero grande, irme a un ashram, que es como una escuela, y estudiar yoga. Yo quería estudiar el yoga antiguo, el yoga milenario, el yoga de hace 6.000 años que tiene esa riqueza cultural tan grande, porque cuando yo trabajaba en el geriátrico y terminaba la consulta, todos los días me iba una horita a casa de diferentes pacientes y trabajaba con ellos a través de diferentes técnicas del yoga. Trabajaba con la meditación, que como dice el Dalai Lama, más meditación es menos medicación. Trabajaba con técnicas de sofrología, de kinesiología, con todas esas otras terapias que nos hace ver la medicina desde una forma en la cual el ser humano es un todo. ¿Y qué pasaba? Que en el geriátrico empezó a descender el nivel de fallecimientos. Claro, al geriátrico, que era una clínica, bueno, una empresa privada, de la cual no voy a decir el nombre porque sigue ahí funcionando, pues no le interesaba que descendiera el nivel de fallecimientos porque entonces no cobraban dinero. Porque en el momento que fallecía una persona, entraba otra y a ellos les interesaba lo contrario. Entonces cuando descubrieron que era yo la que después de trabajar me iba a hacer esos trabajitos y conseguía que la gente pues alargara su vida y no hubiera tantos fallecimientos, me lo pusieron difícil para irme. Y la vida me lo puso fácil para irme cuando una clínica privada me ofreció irme con ellos. Me fui a trabajar en una clínica privada y pude desarrollar todas estas técnicas. Cuando yo estaba viviendo esa vida, a mí siempre me faltaba profundizar en ella.
Y profundizar en ella era parar y tomarme tiempo, pues como os digo, para realizar este sueño que era irme a la India y tomarme un mes, por ejemplo, de una escuela en la que yo siempre tenía ilusión de ir, que era una escuela de yoga antiguo, el Yoga Vedanta, y lo hice. Cuando lo hice, curiosamente, yo salía de aquí el mismo día del tsunami y llegué allí a Kerala, a la puntita, justo enfrente de Tailandia, donde también estaba muy afectado por el tsunami, un día después. Imaginaos qué recibimiento. Yo iba, digamos, con la muerte pegada a los talones y llegué a un espacio en el cual la muerte estaba muy latente. Lo bueno de todo esto es que, bueno, mi familia estaba asustada. ¿Cómo vas a ir allí con lo que sale en el telediario? Todas las imágenes del telediario eran siempre de miedo, 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 miedo. Que no sé si os dais cuenta, pero en la sociedad en la que vivimos es la técnica que más se maneja para tenerte bien cogido y que no despiertes tu potencial de confianza en ti mismo. Cuanto más miedo tengas, más vas a depender de la sociedad. Y no es así. Yo llegué allí y lo que me encontré no era lo que se veía en la televisión. Desde ese día decidí no ver la televisión. O sea, que fijaros los años que llevo sin ver la televisión. Y menos los telediarios. Yo me vi personas, sobre todo las personas que vivían allí, los hindús, con una gran fe, una gran fortaleza, luchando juntos por la vida. Y me dio un shock tremendo llegar a un espacio en el cual la muerte estaba ahí, por lo que había pasado, pero en mi vida había estado en un ambiente que se palpase y se sintiese tan claramente la vida. Había una fuerza humana ahí increíble. Y no es lo que se veía aquí en Occidente en los telediarios. Os lo digo para que os planteéis un poquito cuando veis las noticias. Que las noticias normalmente están muy manipuladas. Eso a mí me dio otro empujón para tener fe, para tener confianza en que hay un potencial tremendo dentro de cada uno de nosotros que nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a sobreponernos frente a los límites como son la muerte, como son la enfermedad, que son partes de la vida. Me fui a la escuela, estuve ahí un tiempo estudiando yoga y demás, y ahí empezó un proceso de cambio en mí misma. Antes de irme le pedí al médico a ver si podíamos esperar un poco, me habían hecho una biopsia para la enfermedad. Y cuando volví de allí, 4 meses después, me hicieron otra analítica y vieron que, qué raro, esto se ha detenido. Raro. Yo no dije nada y seguí yendo durante 5 años a todas las revisiones. Durante los primeros años iba cada mes, luego fui cada 3 meses, luego cada 6 meses. Y a los 5 años me dieron de alta. Milagrosamente, aquello que estaba, esa mácula precancerígena, se detuvo y fue a poco hasta que desapareció. Yo esto lo digo ahora a voz alta y donde me llaméis, os digo voy a ir a decirlo, pero durante esos 5 años no dije ni palabra y te digo Jesús, yo me mantenía calladita, haciendo el trabajo conmigo misma y no decía nada hasta ver los resultados, porque siempre trabajo con cosas que a mí me han resultado bien. Por el doctor Carvajal, que es cirujano, y todas las técnicas que manejo, el biomagnetismo médico, todo es del campo médico, pero son médicos, son profesionales de la salud, de nuestra medicina, que han ampliado su campo de visión y se han dado cuenta que en el ser humano hay mucho más. Y solamente os digo que para empezar, dentro de nosotros tenemos la farmacia más completa que existe. Y tenemos una dependencia de los medicamentos patética. Tenemos que tomar un medicamento para despertarnos, otro para dormirnos, uno para estar alegres, otro para todo. Y no hay mayor mafia, y eso doy fe, porque he sido enfermera de 3 médicos y no os imagináis qué manipulación he sufrido, porque cada enfermera, claro, el visitador médico tiene que ir a llegar al médico tras de la enfermera, pues eso era multiplicado por 3. Los chantajes, bueno, todo lo que te ponía, que si viajes, que si regalos, que si demás. Luego fui profundizando. Y la industria farmacéutica es la mayor mafia que existe en el mundo. Y por desgracia ahora se está metiendo en la alimentación, en lo que comemos. Están intentando patentar incluso las semillas. Y ahí tenemos que estar muy atentos a eso. Muy atentos. Pero vamos a empezar, no me quiero ir más allá porque es un tema que me da mucho coraje porque el alimento es básico.
pero la medicina ofrece mucho más desde nosotros mismos que desde fuera. Mirad, no solamente el yoga, hay otras muchas técnicas que nos ofrecen caminos para relajarnos, que no es un simple Valium. Yo cuando me viene alguien a consulta con un problema de ansiedad, con una depresión, con una crisis de angustia, por ejemplo, yo he estado trabajando durante los últimos 4 años que viví en Andalucía en el Hospital de Puerto Real de Cádiz y daba formación a los profesionales de allí para el tema de manejo de la ansiedad, para tratar en urgencias, para el duelo, y todo lo hacíamos desde técnicas en las cuales se desarrolla el potencial humano. Simplemente para tratar esos problemas es que la persona se responsabilice y ponga en práctica el desarrollar técnicas que están dentro de nosotros. Porque hay técnicas de respiración, de meditación, de ejercicios físicos y psicológicos que van a desarrollar en nosotros la capacidad de estimular a nuestras glándulas endocrinas el que segreguen X química que nos va a dar el estar relajados, el sobrellevar esa situación, el salir de una depresión, el sobrellevar una ansiedad y no depender del medicamento. Yo cuando trabajo en consulta no le digo, deja de tomar las pastillas. No, para nada. Yo siempre intento que el paciente, digo la palabra paciente porque me encanta relacionar lo que es la paciencia con la persona que está en ese proceso de enfermedad, tenga su medicación, pero ir fortaleciéndolo, ir haciéndole ver a esa persona la capacidad que tiene de sentirse por sí misma mejor cuando se compromete en cuidar su salud y desarrollar la habilidad que tiene para salir de ahí, de donde se ha metido, de la enfermedad. Según él se vaya encontrando mejor, y va bajando el nivel de colesterol, va dejando el nivel de ansiedad, va dejando ansiolíticos, pero eso tiene que ser la decisión del paciente con el médico que le ha dado ese medicamento. Yo nunca me meto, porque eso ya os digo, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Yo pude evitar la quimio y la quimioterapia nos deja una cantidad de metales en sangre que eso ya para quitarlo difícil. Es un veneno en la sangre que para quitarlo difícil. A mí me encantaría que esta charla hubiesen venido muchísimo más afectados de cáncer, pero yo entiendo que hay partes del proceso en las cuales te retraes y no quieres oír ni hablar a los que lo están viviendo, lo han vivido. Hay una fase de rabia también, en la cual estás en contra de todo, en contra de todo el mundo, y es necesario vivirla, pero lo bueno, después de darse cuenta, después de la rabia, es cuando viene la fase de aceptar. Aceptar, como os digo, que la enfermedad, sea cual sea, está ahí para enseñarnos hacia dónde tenemos que ir para vivir la salud. Y en ese momento que acepto, aparece una gran fuerza que el ser humano tiene dentro de sí y que no logramos reconocer, y es la fuerza de la rendición. Que la rendición no es resignarse, no es decir, ay, pobrecito de mí, estoy enfermo, que me cuide la seguridad social, que me cuide la familia, no. La rendición es soltar la lucha, hacerte responsable y tomar la fortaleza que hay dentro de ti. Aunque estés en la cama, aunque estés inmovilizada en la cama, y lo digo yo, que he trabajado con discapacidad física en la ONCE, siempre vas a encontrar alguna fortaleza dentro de ti. Y el médico y el terapeuta tiene que hacerle ver al paciente esa fortaleza y ponerte ahí y hacérselo ver y que tenga confianza en sí mismo. Y si tiene que tomar medicación, pues igual es necesario, pero la mínima y cada vez menos. Vamos a intentar automedicarnos a través de nosotros mismos, de esa capacidad que, como os digo, tenemos todos y cada uno de nosotros de crear cualquier medicina que necesitemos para sobrellevar las situaciones críticas de la vida, como es la enfermedad. Bueno, siguiendo con mi historia personal, os diré que yo terminé los 5 años, que normalmente los que conocéis un poco el proceso de la medicina alópata con el cáncer, pues eran 5 años en los cuales estás bajo vigilancia. Yo lo terminé hace 3 años y cuando me dieron el alta, pues dije, bueno, ahora sí, ahora ya veo futuro en mi vida. Pues ahí empezó, digamos, como terminó lo bueno, en el sentido de que el vivir presente en la vida, o sea,
cuando yo estuve esos 5 años sin mirar mucho más allá en el futuro, la verdad que vivía con mucho más presencia y eso me hacía sentirme mucho más fuerte. Cuando ya me dijeron, estás dada de alta, se supone que tendría que haberme sentido bien. Y sí, por un momento dije, uff, ya está, lo superé. Pero luego, puché, otra vez empecé en ese juego en el que estamos metidos. Y es normal porque estamos rodeados de estar proyectándonos hacia un futuro o el pasado y no estar en el presente. Y eso es una locura. Para nuestra mente es un desgaste y un estrés. Que como digo yo, es muy fácil estar en los Himalayas o en la India y quedarte un mes meditando en silencio. Yo eso lo hago a menudo y es muy fácil. Y vives con lo opuesto y ayunas. Lo difícil es vivir aquí. Y con tu familia, y con tus vecinos, y con tu trabajo, estar. Y estar en el presente. Eso es lo más difícil que hay. Y el no hacer eso nos lleva en gran parte a las enfermedades. Porque el estrés que supone tener la mente, que es la que gobierna nuestro cuerpo, anclados en el pasado, con todo el peso del pasado, y proyectándose hacia un futuro, no nos deja vivir en el presente. Y el no vivir en el presente, la vida pasa. No, nosotros pasamos por la vida. Solo tenemos este instante y ya pasó. Y ya está. No hay más. Pues imaginaos que cuando a mí me dijeron esto, ya empecé a proyectar el futuro. Digo, uy, ya tengo futuro. Ahora voy a volver, porque en ese tiempo yo me quedé en Andalucía, que es donde trabajaba en el Hospital de Cádiz, en la ONCE en Sevilla y demás. Mitad de año, la otra mitad del año me solía ir a diferentes países de Oriente y luego de Sudamérica para formarme, porque en esos países, aunque creamos, entre comillas, que están más atrasados, están más adelantados en muchas cosas. Como por ejemplo, yo aquí para trabajar en hospitales de forma solidaria, voluntaria, aparte de presentar mi formación como enfermera, terapeuta y demás, bueno, es difícil que puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que rompas esquemas. Y eso le da mucho miedo a la medicina tradicional. El que le hagas ver a los pacientes de no depender tanto de los medicamentos y demás. Pero bueno, poco a poco nos vamos abriendo. Yo doy fe de que hay muchos hospitales públicos en los que yo he trabajado que eso se va abriendo. Pero en estos países que llamamos atrasados, yo cuando iba, fenomenal, llegaba allí y simplemente presentando una documentación, que ya que soy enfermera, podía trabajar, y como se aprende es con la práctica, por lo menos yo, podía trabajar con pacientes diariamente, me quedaba ahí 3 meses, 4 meses, lo que hiciera falta, con la práctica de lo que estaba aprendiendo. Pues cuando terminaron esos 5 años dije, como tengo futuro, ya esta parte de mi vida ha terminado y me volví aquí, que es donde tengo mi familia, les dije el por qué me había quedado allí todos esos 5 años, les dije todo lo que había vivido. Ellos, como siempre me han respetado mucho, pues escucharon, lo vieron bien, no me dijeron nada. Pero bueno, yo lo entiendo porque ya os digo, es una familia muy tradicional y mi visión de la enfermedad yo reconozco que es un poco fuera de lo que cada vez es más habitual, pero es fuera de lo tradicional. Cuando vine aquí, creé una asociación nacional que se llama TASIMO, Terapeutas Asociados para la Salud Integral y Medicinas Holísticas. Me puse a trabajar con asociaciones de forma voluntaria y ya poco a poco la vida me fue llevando a trabajar en esta clínica, en Fiosonatura, que estoy encantada porque es un equipo magnífico de gente que trabaja con pasión, que es lo principal que hay que hacer, porque en el trabajo se pasan muchas horas y si no trabajas con pasión, estás creándote una enfermedad en tu trabajo, plantéatelo. Y luego pues empezaba a dar charlas, de las charlas os digo, es un hacer grupo, retiros y demás. Yo llegados a este punto, ahora tengo 43 años, y estaba ayer hablando con una amiga mía psicóloga, miro 10 años atrás y digo, bueno, yo vivía muy bien aparentemente, pero no me sentía viva. Y gracias a lo que viví, ahora estoy donde estoy. Gracias a la enfermedad, ahora estoy donde estoy. Y estoy haciendo lo que quiero. Y cada vez me encuentro más gente que lo hace, pero todavía nos da miedo vivir. La vida es para vivirla. Aquí no venimos a sufrir. O sea, no os creáis lo que nos dicen. No venimos a sufrir.
nosotros nos complicamos la vida porque en la sociedad que hemos creado hay como una magia que no vemos, pero subliminal, que nos lleva a tener miedo y sufrimiento y culpa, empezando, y yo soy profundamente cristiana, pero no soy católica, y eso que ojalá que este Papa nos lo den con muchos años de vida, pero empezando por la base de la religión, que en muchos aspectos nos ha hecho por mi culpa. Yo he trabajado en muchos ambientes religiosos católicos, vengo de un colegio de monjas y a mí me han tratado estupendamente bien. Pero hay una parte, como en todas las religiones, que no es tan positiva y es negativa y se ha creado la culpa. Y dentro de la culpa y el miedo, os lo digo y lo repito, está la base de la enfermedad. Entonces vamos a librarnos de la culpa, vamos a librarnos del miedo y vamos a vivir que la vida no son ni 2 días, es un instante. Y yo me creo todavía joven, o sea, yo me he marcado de esperanza de vida como mínimo voy a llegar a los 100 años, ya lo tengo claro, porque me queda mucho por transmitir, mucho por vivir. Pero la vida es tan corta que empezar a plantearos que cuando digo, es que pasa la vida y no me entero, pues algo lo estarás haciendo para no enterarte y seguramente es porque no estás presente. Y la enfermedad te va a ofrecer ese primer aprendizaje, aparte de muchos otros, a estar presente, a estar en tu cuerpo, porque además el cuerpo es el que encierra la sabiduría. Mirad, la mente, que tiene un gran poder, siempre está condicionada. En mi caso está condicionado porque tengo 43 años, porque soy mujer, porque ahora mismo estoy aquí, porque. Muchos porqués. Pero mi cuerpo, igual que el vuestro, es la evolución de millones de años de una pequeña célula que a través del aprendizaje evolutivo ha conseguido llegar aquí. Y como decía una persona que todos conocemos, la especie que se sabe adaptar, esa es la especie fuerte. Y el ser humano se sabe adaptar muy bien. Mejor que las ratas. Fijaros. Porque para vivir en el medio que vivimos y alargar la esperanza de vida ya nos podemos saber adaptar. Pero vamos a tener más confianza en el cuerpo y en la intuición, en esos momentos en los que, oiga lo que oiga, hay algo dentro de mí que me dice, esto sí o esto no. Igual de todo lo que os estoy diciendo ya ahora, algo resuena. Porque lo primero, bueno, no lo he dicho, pero lo tenía que haber dicho al principio, os lo voy a decir ahora casi al final. No os creáis nada de lo que os he dicho, nada. Pero sí, si algo de lo que os he dicho os ha hecho como un eco, como que os ha resonado, dejadlo dentro de vosotros y pedir a la vida que os dé la oportunidad de vivirlo. Porque cuando lo viváis, vuestro cuerpo va a desarrollar la sabiduría y el aprendizaje. Y así es como tenemos que vivir, desde tener más relación con nuestro cuerpo. Y además de limpiarnos los dientes 3 veces al día, de ducharnos una vez por la mañana y demás, por favor, limpiar vuestra mente. Todos los días, 5 minutos de meditación. Empezar por ahí. Es básico y esencial. Es la gran medicina, la meditación, además de otras cosas. Pero cuidar la mente y cuidar también de qué os alimentáis. Y no solamente nos alimentamos por la boca, nos alimentamos por los 5 sentidos. Tanto me envenena una hamburguesa de Burger King que tener a mi vecino todo el rato con queja. Y en España tenemos un deporte nacional que se llama quejarse, muy bien habilitado. Entonces, quítate de esas cosas negativas. También quítate de lo que ves. ¿Qué ves en la televisión? Hay programas que están muy bien, tú eliges, pero son programas que cuando los ves sientes, no sé, te vienen buenas ideas, te sientes abierto, te hace sentir bien, te suscita buenos sentimientos, pero hay otros, el reality show, los que están criticando a todo Dios, los que... Vigilaros también, cuidaros. Nos alimentamos por los 5 sentidos. Yo no soy vegetariana. Y yo no soy vegetariana desde el momento en que yo he habido épocas de mi vida que, bueno, he probado la macrobiótica, ser vegano y demás. Y cuando me di cuenta que las personas más sanas que yo he conocido no eran precisamente personas que vivían obsesionadas por lo que comen, sino personas que, ¿cómo comen? Se comían
un bocata de chorizo, pero con un agradecimiento a ese pan, a ese chorizo, un compartir, que eso al alimento le da una energía que es lo que realmente me va a dar la salud. Yo siempre comparto el conocimiento de un ser para mí maravilloso, que era un pastor cabrero de Albacete, que es el gran maestro, uno de los grandes maestros, pocos que he conocido en mi vida. Este hombre no había salido de su pueblo. Este hombre no comía, yo creo que vino, pan, chorizo y poco más. La salud que emana ese hombre, a pocas personas se las he visto. Se lo he visto al Dalai Lama, a mi madre, y a pocas personas más. Pero yo solo lo que veo en estas personas es algo en común, y es el cómo viven la vida, la actitud ante la vida. Son personas que viven la vida desde la actitud de la vida es para disfrutarla, es para vivirla. Es el deporte más arriesgado que hay, vivir. Pero hay que atreverse a vivir. Ahora, si me meto en la caja, si me meto en el miedo, si me meto en lo que todavía está tan presente en nuestras vidas, os aseguro que la enfermedad no me va a enseñar. No me va a enseñar nada. Al revés, me va a hacer quedarme en el papel de víctima y cada vez ir más hacia el fondo. Y del fondo, cuando estoy ahí abajo, que yo he estado una vez en mi vida, puedes o subir o quedarte ahí. De este viaje nadie se libra, todos vamos al mismo sitio, pero cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, el poder de decidir cómo vivir nuestra vida. Yo, a través del programa de Vivir la Salud, lo que propongo siempre es, hablando de mi experiencia con la enfermedad, el vivir la salud, porque a mí es lo que me ha enseñado la enfermedad, vivir con plenitud, y la salud está en cada acto de nuestras vidas. Está en cómo hablo con mi familia, está en el trabajo que tengo, está en cuando voy a hacer la compra, no solamente en estar enfermo. Entonces tenemos que hacernos responsables también de eso, de cómo queremos vivir. Y para vivir la salud hay que tomar esa actitud de estar presentes y darnos cuenta de que la vida es como os digo, un presente, un regalo. Y está para eso, para disfrutarla. Y yo he visto esto más presente en personas enfermas, en los hospitales y sobre todo en los niños. Esa actitud de agradecimiento a la vida, estés como estés. En personas que igual les falta una pierna, les falta un brazo, en personas que no tienen familia, en personas huérfanas. En el ser humano que se supera ante las dificultades. Porque cuando estamos en la zona cómoda, nos intoxicamos. De vez en cuando sal de esa zona cómoda y mira un poquito a tu alrededor. Si tienes una enfermedad, lo vas a ver. Pero si no, seguro que hay alguien al lado que te hace ver. Porque todos los que nos rodean, sabéis que es un reflejo de nosotros mismos, nos guste o no. Así que yo, con la experiencia que he compartido, espero que algo resuene. Ya os digo que para lo que queráis, yo siempre estoy dispuesta a compartir mi experiencia. Trabajo principalmente en Alfa de Pi, en consulta privada. Ahí trabajo con varias técnicas. Trabajo enfermedades de todo tipo, del sistema nervioso, trabajo también con todo tipo de enfermedades. Y luego a veces lo que se suele crear en estas charlas son grupos que una vez al mes nos juntamos y hacemos gestión emocional. Eso es la gran premisa de este siglo, aprender a gestionar nuestras emociones. Yo lo veo en los colegios, los niños saben mucho de cosas que seguramente no va a servir de nada, pero no saben a gestionar sus emociones, y nosotros menos. Entonces vivimos como vivimos, sobreviviendo. Es básico que aprendamos a gestionar las emociones. Así que si queréis, de aquí se puede crear un grupo para ello, y si no, con esto yo me doy por muy satisfecha, sobre todo por si algo de lo que os he dicho os llega al corazón y os puede servir para vivir la salud. Muchas gracias. Bueno, pues ella no está emocionada, pero yo estoy hecha un plan. De veras, no sé por qué, pero bueno. Ay, no sé si queréis preguntarme algo. Sí, perdonadme, pero yo me he emocionado de verla, ella tan entera y tan serena y tan formativa. La verdad es que me ha llegado al corazón, vamos. Perdóname.
Mira, yo que quiere que no puedo hablar. Bueno, yo en primer lugar quisiera daros las gracias a todas. Ha sido una charla maravillosa. Gracias a ella personalmente por las experiencias, pero a mí parece que me quedó algo en el tintero. O sea, no puedo yo marcharme de aquí sin hacerte alguna pregunta. Sí. Y la pregunta principal sería, nos has dicho, nos has comentado cómo te has enfrentado a la enfermedad, cuando la detectan, pero no nos has dicho, por lo menos yo no lo he oído, o se quedó en el tintero sin decir, tú no has acudido a un buen oncólogo y te ha tratado también, o has solo usado la medicina alternativa, meditación, yoga, etcétera, 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 porque no me lo puedo creer, ¿eh? Lo siento, pero es que yo soy muy sincera, entonces yo, sin ninguna medicina que te hayas curado, casi no me lo puedo creer. Sí. Mira, nunca uso el término medicina alternativa. Yo vengo de la medicina alópata. El diagnóstico me lo dio la medicina alópata. Y yo he seguido en todo momento el proceso que me ofrecía la medicina alópata. Lo que pasa es que cuando me hicieron la biopsia y me dijeron operación, yo hice un giro y busqué algo más. Pero no algo que dijese, no, voy a dejar el tratamiento del oncólogo y voy a coger este camino. No, la medicina tiene que ser integrativa, no tiene que ser exclusiva, tiene que ser inclusiva. Entonces yo seguí el camino de la medicina alópata, porque además yo soy enfermera y es mi medicina, pero luego vi algo más que complementase eso. Porque para mí la medicina alópata se queda corta, porque no ve algo que es muy importante, son las emociones y que son muchas más cosas. Entonces yo amplié el tratamiento por mi cuenta. Y a mí eso, lo que milagrosamente decían ellos, bueno, no decían milagrosamente, pero no saben cómo, pues hizo que la enfermedad revertiese. Yo no dejé en ningún momento, y os digo, y yo siempre, cuando yo trabajo, jamás le digo a un paciente que deje ni su médico ni su tratamiento. Lo que sí que hay que despertar, tal y como yo hice, el potencial que tenemos cada uno de nosotros para asumir la responsabilidad con la enfermedad y el cómo puedo afrontar desde un cambio de actitud y de muchas cosas en mi vida. Y eso pues igual te lo da un psicólogo, pero el psicólogo también hay algo que ahí queda descubierto. Y yo al conocer pues la medicina tradicional hindú, la ayurveda, la medicina tradicional china, pues fui tomando herramientas que a mí, con la medicina mía, base, que es la alópata, me ayudaron a hacer ese cambio. Ahora, yo le puse ahí toda la energía. Igual si lo hubiera hecho de una forma más lenta, pues hubiera tenido que haberme metido en quimio. No lo sé. A mí, gracias a Dios, no me hizo falta. Pero siempre hablo de una medicina integrativa, nunca exclusiva. Hay que abrir, hay que incluir. Ni luchar contra ni excluir. No hay una medicina mejor que otra. La buena medicina es la que te va bien. Y hay que estar abierto a todo. Y esa es la que te va bien, la que tú tomas el camino y ves que te hace bien. Pero sobre todo, medicinas que despierten el poder de la persona. Porque cuando la persona no tiene confianza en sí misma, cuando depende de un medicamento, o sea, ahí está el efecto placebo y el efecto, como digo, nocebo. Cuando a un paciente le dices, eso yo lo veía sobre todo en el geriátrico, le dices, mira, te queda X años de vida, eso no se lo puedes decir a un paciente. Si te lo preguntan, vale, pero desde un punto en el cual tú no le juzgues. Y dices, mira, esto está ahí, pero cabe la posibilidad de dar una posibilidad, dar una esperanza, porque entonces ya le estás limitando. Y el ser humano tiene un potencial increíble. Y eso es lo que tenemos que hacer desde cualquier medicina, desarrollar el potencial del ser humano. Bien, bueno, eso ahora me quedó claro que efectivamente has alternado con las dos medicinas, porque me parecía mucho atrevimiento decir solamente me voy a dedicar al yoga y a la relajación y al relax y pasar de la medicina, digamos. No pasa nunca. No, claro, es que es imposible, digamos, o sea que... Pero bueno, también hay que decir que, en primer lugar, quiero darte la enhorabuena, porque lo has superado, si no, no estarías aquí, y lo has hecho muy bien. Y si has encontrado tu paz interior, es muy importante también, Y por mi parte, gracias a todos, y los que queráis hacer alguna pregunta, pues seguir. Y gracias, y sobre todo gracias a ti por darnos las charlas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Puedes comentar algún tipo de técnicas que es lo que estés utilizando ahora mismo?
¿Queréis que hagamos una práctica de menos de 5 minutos? Porque a mí me gusta más que hablar, hacer bien. Pero también puedo intentar desarrollar dentro de mí formas de relajarme. Y ese potencial lo tenemos todos. Entonces, a tu pregunta os respondo con una acción. ¿Parece? Venga. Vamos a ponernos cómodos en la silla. Echemos la espalda hacia atrás, el culete hacia atrás, lo más cómodo posible. Muy bien. Y dejamos los brazos apoyados en las piernas. Hacemos algo que nos cuesta mucho, que es cerrar los ojos. Por favor, mantener la visión interior, la mirada interior. Cerrar los ojos. No me voy a levantar de aquí para pellizcar narices, pero como veo unos ojos abiertos, pellizco narices. Muy bien. Al cerrar los ojos os daréis cuenta que hay una cantidad increíble de pensamientos en mí, que vienen y van a una velocidad increíble. Eso es normal, porque la mente está para pensar. Lo que voy a hacer ahora es intentar, poco a poco, que la mente vaya más lenta. Voy a intentarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Llevando la atención hacia la respiración. Escuchar vuestra respiración. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. En cada exhalación voy a poner la intención de soltarme en el soltar, de soltar el peso de mi cuerpo cada vez que suelto aire. Observa cómo poco a poco los pensamientos van tomando el ritmo de tu respiración. Los pensamientos vienen y van, pero poco a poco se van adecuando al ritmo al cual respiras. Escuchas tu respiración, dándote cuenta que escuchas cómo la vida toma cuerpo en ti. Como en cada respiración la vida te recuerda que hay que fluir, que hay que tomar al inhalar y hay que dar al exhalar. No te quedas ni con una gota de aire, todo lo entregas al exhalar, te sueltas. Ponle especial atención a la mandíbula y en cada exhalación ves soltando el peso de la mandíbula. Ves soltando el peso de la barbilla al exhalar. Ves soltando el peso de los labios. El aire sale por tu boca de una forma fluida. Observarás cómo empiezas a salivar, cómo la boca se va poniendo más húmeda y la lengua un poquito más esponjosa. Y aparece una sensación suave, lenta, de ir relajándote, de darte cuenta que este momento es único, que es el presente, y exhalas y te sueltas lentamente. Voy respirando lentamente, adecuando mi mente a mi cuerpo, porque tal y como respiro es como vivo, y en mis manos está marcar el ritmo al cual quiero vivir. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Inhalar y exhalar. Entregar, recibir, fluir. Percibe cómo todo tu cuerpo se suelta en cada exhalación, desde los pies hasta la cabeza. Dentro de mí guardo siempre que quiera esta herramienta, el poder parar y darme cuenta de que para vivir tengo que fluir, soltándome en el soltar. Soltándome en el soltar. Soltándome en el soltar. Poco a poco voy abriendo los ojos.
y quedaros con la sensación, con el sentir. Han sido 3 minutos, pero 3 minutos que me pueden aportar mucho. No sé si os habrá aportado, pero daros cuenta de algo tan sencillo y no sé si lo hacéis a menudo, pero deberíamos hacerlo todos los días. 3 minutos, menos que el tiempo de lavarte los dientes. Párate, una sillita, en tu casa, respira y date cuenta. La vida te está recordando cada momento, vaya donde vaya, respirando te recuerda que hay que tomar y hay que soltar. No solamente tomar y tomar y tomar y tomar y tomar, hay que soltar. Entonces quedaros sobre todo con el movimiento en el cual exhalo y me suelto. Porque si estoy relajadita, cualquier crisis, como puede ser una enfermedad, la voy a sobrellevar mejor, porque mi sistema inmune va a estar fuerte, porque va a tener el sistema nervioso relajado. Pues espero haber respondido a tu pregunta. Este me lo das luego, el resto ese me lo das luego. Y yo siempre... No, es que es verdad. Esta es nuestra mano. Yo quería saber el título del, ahora me lo darás, si te viene bien, del libro. Pues mirad, estoy escribiendo el libro Vivir la Salud porque después de tantas charlas empecé una persona como tú y ahí estoy. Lo que pasa es que como dentro de mis limitaciones, que me gusta tanto lo que hago, que quiero por todas partes abrir, pues lo del libro lleva su tiempo. No, pero el libro que leíste. El libro, bueno, varios libros. No, pero el que... La enfermedad como camino, muy bueno. Sí. Y luego los libros de Louise Hay, que es una terapeuta norteamericana que ha muerto hace poco, y es una mujer que vivió una experiencia de cáncer, de maltrato que no os podéis imaginar, y a partir de ello, lo que hizo con su vida, ejemplar. Y bueno, se dedicó a transmitirlo a través de libros, cursos, conferencias, lo podéis buscar en internet, Louise, Hay, el poder está dentro de ti. Sí, me lo tienes que apuntar, porque si no, yo cuando llego a casa no me acuerdo. Sí, pues hay mucha información. De todas formas, mirad, si os movéis por internet, en Facebook, ponéis Vivir la Salud, ¿os acordáis del título de esta charla? Sí, Ya. Vale, pues os ponéis ahí el me gusta y ahí tenéis toda la información, porque es la página donde yo cuelgo los programas de radio que hago, que son Vivir la Salud, todas las cositas que me llegan, que veo que son buenas para la salud y demás. Entonces os metéis ahí, Facebook, Vivir la Salud, le dais a me gusta, y así de todas las cosas que llegan, que yo veo interesantes, pues llega. Yo tengo una pregunta, Dime. A mí siempre me ha preocupado el hecho de que quieras hacer un cambio en tu vida para sentirte mejor y cambiar esquemas, el daño que puedas hacer a otras personas. Me has dado yo la llaga. Bueno, la pregunta, ¿cuál es que te preocupa? Siempre me ha preocupado esto, porque yo también, como tú, he hecho cambios y tal, y sé que en esos cambios, para sentirme yo mejor y estar bien, he hecho daño a otras personas. Y esto no me gusta hacer daño. Ya, es que ahí, mira, tenemos que empezar a entender el amor propio y ponernoslo en práctica. Ama al prójimo como a ti mismo. Nos preocupamos más del daño. Nos preocupamos más de lo que nos podamos causar alrededor de lo que nos estamos causando nosotros mismos. Y no se puede verter en una jarra vacía. Si yo no me doy amor a mí misma, no puedo dar amor a los demás. Entonces, primero tengo que amarme a mí misma, tengo que darme yo lo que necesito y tomar los cambios que necesito. Y si en ese cambio hay gente que se queda fuera, lo siento, pero es así. Y es así por mi bien y por el bien de esas personas. Porque cada uno tenemos que tomar diferentes caminos, aunque siempre vayamos al mismo final. Pero hay momentos en los que hay que soltar también personas, situaciones en la vida, porque no me hacen bien y porque tampoco lo voy a hacer yo bien, porque yo estoy tomando una evolución, un camino que no es adecuado a esas personas. Entonces ahí hay que tener la suficiente
fortaleza interior de no sentirte culpable y darte cuenta que es necesario. Lo que yo sí que propongo, que yo no lo hice, es un cambio transitorio, poco a poco, pero sigue la dirección. Y la dirección es la que te marca tu corazón. Fijaros, el corazón tiene un electromagnetismo 50 veces más potente que la mente. El que nos guía, el que nos marca la vida, tiene que ser este. Cuando este hace el pellizquito, aunque este te diga, ay, mi familia, madre mía, yo lo pensaba, como vean que voy a hacer este curso, se van a pensar que me voy a meter en una secta. Como me vaya a la India, se van a preocupar, todo eso. Pues no. Porque si yo estoy bien, yo ahora, por ejemplo, ellos están encantados porque me ven a mí como realmente yo soy y desarrollando mi vida. Entonces habrá un periodo difícil en el cual me venga el miedo de lo que pueda causar a los demás, porque me tengo que separar a veces para tener ese aprendizaje. Es como el gusanito que se mete dentro del capullo para la transformación. Ahí te tienes que aislar y rodearte de las personas que en ese momento están viviendo lo que tú necesitas vivir. Y luego, cuando tú ya estés hecho ese cambio, poco a poco volverán los que tengan que volver y estén en tu camino, en tu onda de vibración, tu frecuencia de vibración. Que no es ni mejor ni peor, aquí no hay personas que estemos más evolucionadas o menos. Es simplemente que cada uno tenemos que tomar diferentes caminos para llegar al mismo. Y en ese camino es como el camino de Santiago. Hay personas que se tienen que quedar a veces pues paraditas y otros caminan más rápido, otros más lento. Pero ahí no se puede verter una jarra vacía. Primero tienes que tomar el amor propio. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues ya sabéis. Pues que ha sido muy valiente. Bueno, muy valiente. Pues nada, muchísimas gracias. Ya sabéis, no tenéis mi contacto. Gracias a todos. Bueno, pues perdonad por las emociones, pero las emociones vienen cuando no puedes hacer nada, cuando ves que hay gente tan preparada, pues llega un momento que explotas. Y ya me ha pasado.